doctora Logan fue la que me invitó a hacer estas clases, así que primera vez la verdad es que hago como unas clases formales sobre esto, así que espero que les guste y que vayan más claros con algunos conceptos. Y bueno, con la doctora Logan nosotros éramos compañeras de la universidad, de hecho éramos compañeras del mismo año, entramos el mismo año, así que de ahí fue que nos conocimos y después me reclutó. Así que eso. Empecemos nomás entonces. Y las preguntas prefiero que sí, igual sí pueden ser al final de cada presentación. Vamos a dar un espacio para las preguntas. La primera va a ser sobre hipotiroidismo, pero esta va a ser como un pelín más larga porque añadí como de forma introductoria algo muy, muy por encima acerca como de la anatomía y fisiología de tiroides, ¿ya? Así que vamos a empezar. Ya. Bueno, esta es la hoja de ruta, más que nada para que puedan ver más o menos qué es lo que vamos a ver. Bueno, de lo que respecta al recuento anatómico, esta es una glándula endocrina con una producción en su mayoría de T4, el 90%. También produce T3 y calcitonina, ¿ya? La reserva de hormonas tiroideas son más o menos, duran como unos 2 a 3 meses. La unidad funcional son los folículos y su coloide, ¿ya? Además también están las células parafoliculares, que son las que producen calcitonina, ¿ya? Tienen 2 lóbulos de peso más o menos, y también podrían tener un lóbulo piramidal, ¿ya? El peso es de 12 a 20 gramos y la ubicación es bajo la laringe, anterior y a ambos lados de la tráquea, como se puede ver. No sé si pueden ver mi cursor, pero yo creo que se ve clarito acá en la imagen las relaciones anatómicas que tiene. Acá arriba el hueso hioides, además, y el cartílago tiroides, que también es una gran referencia anatómica. La irrigación es por medio de la arteria tiroidea superior e inferior, ¿ya? La irrigación es bastante importante, de hecho, consta de un 5% del gasto cardíaco total, ¿ya? Aunque sea un número chiquitito, del gasto cardíaco total, la verdad es que igual es harto para hacer una glándula tan pequeñita, ¿ya? Y el drenaje a través del plexo venoso, ¿ya? Tiene una gran red de venas, y la vena tiroidea, y esto, digamos, hacia la vena tiroidea superior, media e inferior, y esto hacia la yugular interna. Voy a admitir aquí, pucha, no sé cómo admitir sin salirme la pantalla, pero bueno, ¿dónde estamos aquí? Y por último, la inervación, que es de inervación a través del ganglio cervical medio e inferior. Bueno, tenemos que de forma fisiológica, aquí está la unidad funcional de los folículos y del coloide. Esto se ve como de forma, digamos, más macro. Ya aquí nos vamos a cada celulita. El coloide es importante porque aquí es donde está la reserva de hormonas tiroideas, la tiroglobulina, y tiroglobulina libre y también unida al yodo, digamos, ¿ya? De las hormonas preformadas. Y tenemos que hay moduladores centrales y periféricos, digamos, de como en general de la producción de hormonas tiroideas, ¿ya? A nivel de adenohipófisis, digamos, o más bien hipotálamo primero en realidad, forman la ATRH, ¿ya? Que está, no está el cursor, ahí está. Que está por aquí, si lo ven, ya la ATRH estimula la adenohipófisis para producir TSH, y la TSH por medio de los receptores que tiene a nivel de la glándula tiroidea, genera la estimulación para la producción de hormonas tiroideas, y además también cuenta con un feedback directo dependiendo de los niveles de hormonas, tan alto, baja, obviamente, y al revés, si faltan hormonas, aumenta la hormona TSH. Es importante que con niveles, con muy poquitas variaciones de las hormonas tiroideas, hay una variación bastante importante de la TSH. Es bien acusete la TSH respecto a eso. De hecho, a veces pueden ver en los exámenes, como lo vamos a ver más adelante. A veces lo siguen en rangos normales de laboratorio, la T4 y la T3, ya, pero una pequeña variación en ellas, hacia el límite superior o el límite inferior, puede causar unos cambios bastante importantes en la TSH. Y vamos a ver, parece que alguien más. Y, ya,
sí tenemos que hay distintos factores que pueden alterar, digamos, la función tiroidea, o más bien, más que alterar, como parte de la fisiología de las hormonas cuando pasan a la sangre, después de ser secretadas por la hormona, por la glándula tiroides, son transportadas a través del TBG, que es el transportador de hormonas tiroideas, ¿ya? Y el aumento es directamente proporcional a los niveles de T3 y T4 totales, ¿ya? Aquí, de hecho, aparece cuánto es la producción, digamos, de porcentaje de la tiroides, 100% de T4 y el 20% de la producción de T3, ¿ya? Cuáles son las concentraciones séricas como medias, ¿ya? La potencia metabólica, ya si se dan cuenta, yo creo que quizás ya han visto antes en fisiología y en sus estudios previos de que la potencia metabólica se refiere como a la acción que van a hacer ejercer como dentro de el resultado de la acción sobre los diferentes tejidos, ¿ya? Porque, como ya saben, las hormonas tiroideas actúan a nivel de prácticamente todo, digamos, de todo el cuerpo, en general del metabolismo, ¿ya? Y la T3 sería la forma como activa que estaría a cargo como de toda esta parte, ¿ya? La vida media, que es mucho más cortita en la T3 y bastante más prolongada en la T4, ¿ya? Y los porcentajes de hormona libre circulante son bastante bajitos, la mayoría está unida a TBG, ¿ya? De hecho, aquí aparecen los porcentajes del 0,04 sería la parte libre de la hormona y un 99,9% sería unida a TBG. También hay una parte de transtiretina y otra parte a la albúmina, ¿ya? Cuando aumenta la TBG y con esto aumentan los niveles totales de T3 o T4, ¿ya? Cuando hay, digamos, con aumento de los estrógenos, ¿ya? O sea, más bien como exógeno, por ejemplo, las mujeres que ocupan ACO, ¿ya? Que ocupamos ACO, embarazo, entre otros, ¿ya? También de forma, digamos, como algo más como genético que familiarmente, o sea, claro, genéticamente produzca más TBG, obviamente. En hepatitis también, y con algunos tipos de drogas, por ejemplo, como la heroína. ¿Ya? ¿En cuáles pacientes, en qué otros contextos disminuye? Por andrógeno, daño hepático crónico, síndrome nefrótico y otras drogas. ¿Ya? Eso sí. Además, también tenemos que parte como el metabolismo de las hormonas tiroideas, como también deben saber, tiene que ver con las deyodasas, ¿ya? Que actúan a nivel más bien en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la de tipo 1 en hígado, riñones, músculo esquelético y tiroides, la de tipo 2 cerebro, hipófisis, y la de tipo 3 en cerebro, placenta y tejidos fetales, ¿ya? Y aquí aparece como, digamos, los sustratos por los cuales, a partir de los cuales hay transformación de las distintas hormonas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos pasos de T4 a T3 reversa, de T3 a T4, ¿ya? Y de T3 reversa a T4. Función, producción de T3 plasmática, función de T3 total, ¿ya? Y degradación de T3. Ahí nada más sobre eso, solamente quería hacer un pequeño repaso sobre las cosas que ya pueden haber visto en fisiología. Y bueno, y como se dan cuenta, las hormonas tiroideas funcionan a nivel de muchos, de todos los sistemas con distintos tipos de acciones. Por ejemplo, aumento de la contractilidad y del gasto cardíaco. Su acción también aumenta el número de receptores de catecolaminas, ¿ya? Estimulan el centro respiratorio, estimulan la resorción ósea, ¿ya? Aumentan la eritropoyetina, ¿ya? Aumentan la absorción intestinal de glucosa y el catabolismo de hidratos de carbono, aumento del metabolismo basal, ¿ya? Y con esto quiere decir como con generación de calor, y potencia en el funcionamiento y el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Esto por qué es importante? Bueno, vamos a verlo más que nada con cómo lo vamos a traducir en la parte clínica, ¿ya? Y además también con su importancia con del hipotiroidismo congénito, por ejemplo, porque es importante tratar a las embarazadas porque tienen bastante efecto adverso en el feto, en el bebé a largo plazo. De la definición de hipotiroidismo como tal, ¿ya? Esto es bastante, la verdad, sencillo, la definición, que es un conjunto de las manifestaciones que derivan por un déficit de estas hormonas, ¿ya? Que se caracteriza por un enlentecimiento generalizado del metabolismo, ¿ya? El hipotiroidismo de forma bioquímica puede ser clínico o subclínico, bueno, bioquímica y clínicamente hablando, ¿ya? Tenemos que de la parte epidemiológica, el hipotiroidismo es GES desde el 2013,
¿ya? Eso es súper importante, que lo tengan en cuenta. La prevalencia mundial es de 0,2 a 5% de hipotiroidismo clínico y de subclínicos es más alta, de 3 a 12%. La prevalencia acá en Chile, bajo el criterio de sospecha de hipotiroidismo, es clínico en un 2,2%. Y aumenta con la edad. En mujeres, 31%, digamos, presente en más de 65 años. Esto del riesgo de las mujeres, por 6 a 8 veces, se da como más bien como a nivel mundial. En Chile, en realidad, se ha visto que suele ser más bien como un poquito más en mujeres, pero en general se ve un poquito más a la par con los hombres, ¿ya? Tampoco a diferencia del resto del mundo. Mayor prevalencia, digamos, a nivel como, hablando sectorialmente en Chile, en Tarapacá, Antofagasta, Biobío y Aysén, ¿ya? Y además también yo creo que también saben de que en 1979 se instauró un programa de irrigación de sal, ¿ya? Porque antes gran parte del problema de los trastornos tiroideos era el déficit del acceso o de la ingesta de sal, ¿ya? En muchos países. Pero hoy en día gran parte de los países tienen, ya muy pocos son los que no hay iodación, digamos, para mantener niveles normales en la población, ¿ya? Y de hecho, hoy en día, en el año pasado, si mal no recuerdo, en el Congreso de la SUCHE, se comentó que de hecho ahora vamos como en disminución del grado de iodación de la sal porque ya estamos un poquito pasados, ¿ya? Y parece que estamos comiendo mucha sal en Chile. ¿Ya? La mortalidad es bajita, de 0,4 muertes por cada 100.000 habitantes, y principalmente viene dado por la forma más grave del hipotiroidismo, que es el mixedema, pero ya se ve escasamente. Yo, de hecho, en mi práctica clínica creo que hubo uno o dos casos que puede haber habido como una sospecha, y no recuerdo en realidad si es que realmente era un mixedema. Creo que una vez escuché que en el Frique hubo uno, pero la verdad es que no, eh, no, ¿cómo se llama esto? No es muy común de ver, ¿ya? Después de la iodación ya no suele ser, perdón, después de haberse masificado ya la sospecha y el tratamiento, la verdad es que es raro que un hipotiroidismo llegue a un mixedema, ¿ya? Eso. Y de la parte de etiopatogenia como tal, tenemos que pueden ser por distintos, como desde distintos aspectos. Puede ser por disminución en la síntesis hormonal, puede ser por una lesión glandular que secundariamente puede disminuir tanto la síntesis como también la liberación de hormonas, disminución en la actividad del eje, ya que puede ser tanto central como periférica. Central me refiero a hipotálamo, hipófisis, ya, o periférica, la misma tiroides, y con muy baja frecuencia resistencia al receptor de T3. Ahí, si se dan cuenta, se lo puse como con letra más pequeñita por lo mismo, porque en realidad lo más importante, o sea, lo que yo quiero las cosas que yo quiero que se queden con las cosas más frecuentes, y qué cosa es lo más útil para ustedes en la práctica clínica, ¿ya? Bueno, tenemos que, aquí me equivoqué, perdón, con las animaciones. Eh, Tenemos que de la etiopatogenia hay distintos factores que vamos a tomar en cuenta. Por una parte, lo genético, cuando están predispuestos. De hecho, se ha visto que hay una importante asociación familiar de los pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo. De la parte ambiental, con lo que yo les comentaba, una dieta, o sea, que tiene que ver con la dieta, con el exceso de yodo, la exposición a radioyodo o a radiación como tal, en especial la radiación cervical, el litio, la miodarona, entre otras drogas, ¿ya? La parte hormonal, las mujeres en sí, el embarazo, y también por el secundario como infecciones, ¿ya? Y de lo anatómico, también obviamente comentar lo quirúrgico, digamos, obviamente cuando hay tiroidectomías totales secundarias a cáncer, por ejemplo, o en agenesias o digenesias tiroideas, que es muy poco frecuente y es más de pediatría, ¿ya? Aquí obviamente mi presentación es de adulto, no de... Ahí sí. ¿Ya? La etiopatogenia, la verdad es que no está tan, si bien es una patología muy común, y uno diría, no, está todo dicho con el hipotiroidismo, la verdad es que no, ¿ya? Hay, de hecho, mecanismos propuestos, no ciertamente como comprobados por 100%, ¿ya? Pero hay tres mecanismos que proponen de la parte como patológica de la patogenia de esto.
por una parte, el mimetismo molecular, ¿ya? En donde hay una respuesta inmune contra antígenos similares a las células foliculares, ¿ya? También activación de células T por un estímulo inespecífico, ¿ya? Local, por ejemplo, como una infección viral, que como vieron, fue parte de las cosas que estaban en los factores ambientales, ¿ya? Y expresión de antígeno HLA de clase 2 en las células foliculares posterior a una infección viral. Esos más o menos son los mecanismos que se han propuesto, ¿ya? Y bueno, pero finalmente, ¿qué cosas tienen en común? La etiología más frecuente del hipotiroidismo, ¿ya? Es la enfermedad de Hashimoto, ¿ya? Que sería la tiroiditis autoinmune crónica, digamos, ¿ya? Linfocítica crónica, ¿ya? Y en esta hay producción de anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. ¿Ya? Y se caracteriza porque, o sea, al haber presencia de estos anticuerpos, se produce una infiltración linfocitaria con una disminución progresiva de la síntesis hormonal. ¿Ya? Aquí tenemos una clasificación, yo sé que hay mucho texto, pero para que si se dan cuenta, también aquí hice un poco de juego con el tamaño de las letras. La primaria, la tiroiditis crónica autoinmune, la de Hashimoto, que sería la más frecuente, ¿ya? Y bueno, perdón, antes de eso. Tenemos que se dividen podemos dividirla dependiendo del eje que esté alterado, qué parte del eje va a estar alterado, en primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? La primaria tiene que ver directamente con la glándula tiroides, secundaria tiene que ver a nivel pituitario, ¿ya? Y la terciaria tiene que ver con el hipotálamo, ¿ya? De lo más frecuente a lo menos infrecuente, ¿ya? La primaria, 95% de los casos, ¿ya? Y ahí tenemos la enfermedad de Hashimoto, también puede ser por radiación cervical o infiltrativa, ¿ya? Hay infiltrativa, bueno, también raro, por ejemplo, sarcoidosis, entre otras, ¿ya? Disminución de la síntesis, déficit o exceso de yodo, tianamidas, litio, amiodarona, entre otros, ¿ya? No les voy a dar la lata leyendo todas las causas ya, solamente es para, después les va a quedar las diapos para poder leerlo con más detenimiento. Y ausencia de síntesis, tiroidectomía total, obviamente si no tenemos tiroides no vamos a tener hormonas tiroideas, y en caso de una agenesia tiroidea también, obviamente. ¿Ya? En la secundaria, un 5%, como ven, bastante menos, ¿ya? Un tumor de silla turca, por ejemplo, enfermedades inflamatorias sistémicas, por ejemplo, la hipobisitis autoinmune sería como de las que más destaca dentro de esta, también infiltrativa, vasculares, por ejemplo, el síndrome de Sheehan, ya, radioterapia, quirúrgico, por ejemplo, que haya sido digamos, una cirugía del sistema nervioso central por otro motivo, un tumor, lo que sea, y que se haya pasado a llevar, digamos, o haya tenido que reseccionarse por algún tumor, no sé, invento. Posterior a un TEC también podría ser, como les digo, estas son las menos frecuentes, no es que sea su primer diagnóstico diferencial, ¿ya? Y casi por último, la terciaria, que es más raro, en menos de 1% de los casos, neoplasia, inflamación, infiltrativo de nuevo ya, lesión traumática del tallo provisorio. Y de las muy, muy raras, las extratiroideas, ya que resistencia a las hormonas tiroideas y inactivación de hormonas por consumo. Pero, como les digo, esos ya son casos demasiado raros que no vale la pena indagar de forma más profunda, porque además también aquí el énfasis es en lo que tienen que saber como médicos generales y una pizca de lo que más o menos lo que hace el endocrinólogo, ¿ya? Y bueno, esto que no lo voy a tocar en esta presentación, que es el hipotiroidismo transitorio, que la tiroiditis silente, linfocítica, entre otras tiroiditis por parto, ¿ya? Porque se van a ver en lo respectivo en otras presentaciones, ¿ya? Bueno, de la presentación clínica tenemos que puede ser variable y además inespecífica, y por eso a veces cuesta llegar como al diagnóstico, ¿ya? En especial al principio cuando no hay, como que hay que descartar otras cosas antes de pensar que pueden ser las hormonas, ¿ya? Tiroiditis crónica autoinmune es más frecuente, o sea, el pic, digamos, como de donde hay mayor como prevalencia, incidencia, serían mujeres entre 40 y los 50 años, ¿ya? Se caracteriza por ser indolora, lenta y progresiva, ¿ya? Y como les había comentado antes, hay una asociación familiar importante en estos casos. Ya tenemos que, como vimos antes, en la introducción, las hormonas tiroideas actúan a nivel de distintos tejidos. Entonces, en la parte osteomuscular, tenemos que el paciente puede referir, o nosotros también al examen físico podemos
hallar o escuchar, puede haber fatiga, tenia, la fase de relajación del reflejo tendíneo, ¿ya? Va a estar enlentecida, ¿ya? Tenemos también, pueden haber calambres, parestesia, ¿ya? Síndrome del túnel carpiano, entre otros, ¿ya? Puede haber disfunción cognitiva, principalmente lo que uno ve es como un paciente bradipsíquico, así como que te habla lento y te entiende como después de que tú le explicaste todo, ¿ya? Eso en los casos que bien marcados, ¿ya? O sea, digamos con una TSH bastante alta o que ya lleve harto tiempo como no estar bien compensado. El trastorno depresivo también es súper importante como parte de las manifestaciones, ¿ya? Y que obviamente esta es una causa, un trastorno depresivo secundario con una causa reversible, por eso siempre debe estar dentro del diagnóstico diferencial. La parte cardiovascular, la hipertensión de predominio diastólico, ¿ya? Puede haber disminución de la FEBI también, porque como vimos, la hormona actividad aumenta en el gasto cardíaco, entonces, si faltan, caso contrario, disminuye, ¿ya? Puede haber derrame pericárdico, porque en realidad puede ser como, como un síndrome como de policerositis, ¿ya? Derrame pericárdico, asitis, derrame pleural, entre otros, ¿ya? Y bradicardia, ¿ya? Porque recuerden que aumenta como los receptores de catecolamina, entonces si hay menos, habría menos receptores de catecolamina. Entonces la parte simpática como que se vería más, habría un predominio mayor, más bien, más del parasimpático que del simpático, ¿ya? Habría disnea también, derrame pleural, como les comentaba, el síndrome de policerositis. De la parte gastrointestinal, constipación, también podría haber asitis. La policerositis, ojo que igual es como más avanzado, no es como los síntomas, digamos, iniciales, ¿ya? De la parte ginecológica, sí, ginecológica endocrina. Tenemos que de los periodos menstruales las pacientes les pueden comentar que antes podían ser, por ejemplo, regulares en su regla y ahora más bien son irregulares, puede haber hipermenorrea, ¿ya? Y aquí, ojo, porque se pueden confundir. Y aquí un tip, en la menstruación, el hipotiroidismo causa hipermenorrea y el hipertiroidismo causa menorrea. Como que son al revés de lo que uno podría pensar, el lentecimiento menos y aceleración más, ¿ya? Disminuye la libido, disminución de la fertilidad, eso también es otro diagnóstico diferencial muy importante, o sea, o al revés. Cuando, si ustedes se enfrentan a un paciente que está buscando fertilidad, y que ha tenido dificultad para conseguirlo, que ya tiene el diagnóstico de infertilidad, ya una de las cosas que también tiene que ir dentro de este screening y de detección de patologías como de infertilidad secundaria es el hipotiroidismo, ¿ya? También puede haber abortos tempranos, así que ojo con la infertilidad y los abortos. Y de la parte, no sé si estaría bien metabólico endocrino, más bien como general podríamos decirlo, ¿ya? Porque todo lo que estamos viendo es metabólico endocrino. La ganancia de peso, pero ojo que es poco, ¿ya? Estas personas que dicen que no, lo que pasa es que porque yo tengo tiroides, que no he podido bajar de peso, y estoy gordita y subí 10 kilos. No, claramente hay otro factor ahí ya, porque en realidad la ganancia de peso son como 2 3 kilos de lo que está descrito solamente por un hipotiroidismo no controlado, ¿ya? Así que si le llegan a esta señora que están bien controlada, digo señora porque como el hombre no suele ser el que dice, al menos yo siempre escucho a las mujeres alegar sobre esto, siempre dicen así como no, lo que pasa es que como tengo tiroides y están bien controladas y todo con la TSH en rango, yo digo, señora, no es la tiroides, ¿ya? Intolerancia al frío, ¿ya? Que también ahí puede pasar un poco desapercibida en los adultos mayores, ¿ya? Y además también puede haber edema de extremidades, pero sin fobia, ¿ya? Que este sería el misedema. Aquí tenemos una imagen en donde aparecen como una fase como típica hipotiroidea, ¿ya? En el cual podemos ver una cara, ay, me falta una B en la diapo, pero es abotagada, ¿ya? Que es como esa cara así como hinchada, ¿cómo decirlo? Abotagada, como muy como sobrecargada quizás podría ser la palabra, ¿ya? Aquí nos está mostrando la lengua, pero también puede haber macroglosia, que de hecho es parte de si hay macroglosia hay que ir a buscar hipotiroidismo, ¿ya? Si es que no consultó por alguna otra de las otras cosas. La pérdida de la cola de las cejas, ¿ya? Una piel seca, engrosada, ¿ya? Edema periorbital, uñas quebradizas, ¿ya?
Y además también el bocio, que en este caballero también, bueno, puede ser por lo gordito también, ¿ya? Pero muy probablemente por el contexto que estamos hablando, muy probablemente este sería el bocio, digamos, visible. Una de las cosas que como que les quería comentar, como un dato curioso, que o sea, sí, de la parte de la fisiopatología, ¿ya? Que ¿por qué hay pérdida de la cola de la ceja, el pelo quebradizo y todo eso? Porque las hormonas tiroideas actúan como de piel y fanerios a nivel de la fase como de crecimiento de formación y crecimiento del pelo, ¿ya? Del vello, pelo, ¿ya? Entonces, al haber falta de esta, es por eso que disminuye como la producción y el crecimiento. Entonces, nos vamos a encontrar con que hay menor cantidad porque están saliendo menos pelitos y además también porque la vida media de cada pelito es menor, ¿ya? Entonces, estas áreas que son más probablemente donde, esta última suposición mía, pero debe ser más como expuesta a factores mecánicos, etcétera, puede ser que quizás son más susceptibles a que se caigan. Entonces, eso. Y por eso te pierden el pelo y las mujeres también pueden consultar como porque, hoy sabes qué? Que el año pasado yo me hacía una cola y tenía como harto pelo y ahora como que casi no tengo, la piel la tengo como fea, uno le ve las manos, uñas quebradizas, nunca pueden, antes le gustaba usar las uñas largas y ahora ya no puede. ¿Ya? Muchas veces también consultan la parte estética por el bocio, ¿ya? O sea, no muchas veces, algunas veces, ¿ya? ¿Qué otra cosa más le ibas a comentar sobre eso? Bueno, y al instaurar el tratamiento, eso debería estar revertirse. Y otra de las cosas que no está como descrita, pero sí, viéndolo desde ese punto de vista fisiopatológico y fanerio, en las mujeres más que nos damos cuenta de esas cosas, o de alguna, no sé si alguien aquí tendrá hipotiroidismo, pero también las pestañas. Obviamente también habría una disminución y como por ejemplo, no sé, si la mujer tenía pestañas así como largas, bonita y como bien densa, probablemente si está con un hipotiroidismo sintomático, uno va a ver con menos pestañas, más cortitas y eso. Bueno, pero antes los hombres investigaban más estas cosas, así que por eso probablemente no está tan descrito. Presentación clínica. ¿Ya? También, otra de las cosas importantes son su asociación con otras patologías, ¿ya? Como patologías autoinmunes principalmente, como un ambiente, digamos, en común con el hipotiroidismo de Hashimoto, ¿ya? La enfermedad de Hashimoto, más bien. La anemia perniciosa, la diabetes de tipo 1, son como la enfermedad celíaca, son como, este trío son como las principales con las que uno al menos debería como un poco guiar la historia eh, para ver si es que no habría presencia de alguna de estas y si es que será necesario estudiarla, ¿ya? La enfermedad de Addison, que es de insuficiencia suprarrenal, la miastenia gravis, entre otras cosas, ¿ya? Otras patologías que también están asociadas y también hay que tener, y hay que buscarlo si es que no refieren a este antecedente o preguntarlo de forma directa, son los pacientes con síndrome de Down y síndrome de Turner, ¿ya? Y en relación a la fisiopatología, también el hipotiroidismo también genera hipercolesterolemia, ¿ya? Con aumento de la LDL, ¿ya? Y que al tener un tratamiento optimizado o en rango terapéutico, digamos, esta hipercolesterolemia se revierte, ¿ya? Síndrome de hematoso, como lo habíamos comentado, porque puede dar policerositis, pero los casos más avanzados, como yo les comenté, el síndrome de Tulen-Carpiano, entre otras cosas, ¿ya? Infertilidad, trastorno depresivo, que ya le hice énfasis antes. Y bueno, ahí importante con el síndrome de hematoso nomás destacarles que recuerden que es un edema que no deja fobia, es un edema más duro por el depósito de mucopolisacárido, ¿ya? Donde hay disfunción en el catabolismo proteína. Entonces, ¿en quiénes lo sospecharían? En el laboratorio con un hallazgo incidental de la TSH sobre límites superiores normales, hipercolesterolemia, como ya les comenté, ya en síntomas, puede haber una voz ronca, alteración, que creo que no lo había comentado, parece que en los síntomas, pero también está dentro de lo descrito, una voz ronca, puede haber alteración de la memoria, olvido frecuente, bradipsiquia, ya los calambres que suelen ser frecuentes, ya dentro de los signos, el mixedema, ya bradicardia, la hipertensión diastólica, la macroglosia, ¿ya? Y con condiciones clínicas asociadas, que es de las cosas que habíamos comentado, los factores de riesgo o más bien etiológicos, más bien como directos para el hipotiroidismo, la radiación cervical, posquirúrgica, radioyodo, ¿ya? Entre otros el embarazo.
siempre quiero buscar el hipotiroidismo en las pacientes que están embarazadas ya. Pacientes con alto riesgo cardiovascular, por lo mismo que les comentaba con esto de la LDL alta, ¿ya? Porque si no controlamos el hipotiroidismo, claramente o sea, no vamos a estar ayudando como a bajar el LDL, además obviamente de los hipolipemiantes, ¿ya? La miodarona, que también es otro fármaco como quizás ya saben, la miodona contiene un porcentaje más o menos como de 35-37% de yodo. Entonces, eso puede, bueno, igual lo vamos a ver más adelante porque lo dejé puesto en tirotoxicosis, si no me equivoco, dejé una diapo sobre eso. Así que ahí vamos a indagar un poco más sobre eso, pero tiene que ver por ahí con la ingesta no alimentaria, sino más bien a través de medicamentos de yodo. El litio, los pacientes con trastorno bipolar que tienen que tomar este medicamento para estabilizar el ánimo, ya es importante porque el litio también juega un rol en desarrollo de hipotiroidismo, entonces tenemos que ir a hacer screening en esos pacientes, ya, y entre otras cosas ya que ya comentamos. Ya, entonces, dentro del estudio, no sé si alguna vez se han preguntado por qué se mide en la mañana TSH y por qué no me sirve tomarla en cualquier parte del día, ¿ya? Se ha visto que las concentraciones de TSH tienen como un ritmo de acuerdo como un ritmo circadiano, diciéndolo de alguna forma, así como cuando hablamos del cortisol, que es más en la mañana, qué sé yo, etcétera. La TSH también tiene su propio ritmo y si se dan cuenta, aquí vemos una variación desde las 9 de la mañana, que aquí podemos ver un poco a la baja y después tiene su pic cuando ya estamos aquí como más o menos entre las 3 y 6 de la mañana, ¿ya? Entonces, antes de las 10 de la mañana, que vendría siendo más o menos como en este rango, es como por donde ha sido como validado el tomar la TSH para tener un valor objetivo, ¿ya? O sea, objetivo de tratamiento, perdón, o para diagnóstico, ¿ya? Entonces, eso. Después tenemos del estudio, ¿qué es importante? La pesquisa es solamente con TSH, ¿ya? Después, obviamente, podemos pedir T4, T4 libre y T3 también, pero la pesquisa es solamente con TSH. Después podemos pedir el perfil total. Pero por optimización de recursos, muy probablemente vamos a pedir, y bueno, y obviamente es más lógico y más. No voy a citar a un paciente solamente con TSH y después le pido el perfil tiroideo completo si le sale alterado, pero podría ser solamente con TSH, ¿ya? La T4 libre, ¿en qué casos lo pediríamos? Por ejemplo, en pacientes con embarazadas o en pacientes con ACO, ¿ya? Recuerden, por lo de la tiroglobulina, ¿ya? Para ver la fracción libre y no porque si no vamos a tener un factor confundente. El perfil lipídico y hemograma también como parte complementaria, obviamente no para el diagnóstico, sino que como complementario. Porque además creo que no lo comenté antes, si no lo veo, no parece que no lo escribí por acá, pero también puede haber una anemia. Puede haber una anemia que, si es por el hipotiroidismo, sería leve, no debería ser una anemia importante. Y si se recuerdan, las hormonas tiroideas aumentan la EPO. Entonces sería una anemia como hiporregenerativa, ¿ya? Y generalmente se describe como una anemia macrocítica. Y otros exámenes como eje hipoficiario, pero eso solamente en caso de sospecha de hipotiroidismo central, y eso es más bien de resorte. Si ustedes lo sospechan, en realidad lo van a derivar al endocrinólogo para que complete estudio. De los anticuerpos, el 90% de los pacientes tienen anti-TPO positivo, antitiroglobulina en el 70% de los casos, pero también es importante que sepan que en pacientes sanos, es decir, si yo, por ejemplo, les tomo a todos ustedes estos anticuerpos, vamos a ver que en un 20% pueden ser positivos para eso, digamos, estos anticuerpos, pero no necesariamente traducen una enfermedad clínica, ¿ya? Pero sí, bioquímicamente bioquímica y sintomáticamente hay un hipotiroidismo subclínico, sí sería predictor de riesgo para progresión, ¿ya? La hipotiroidea, es importante que, bueno, en la presentación de nódulo tiroideo vamos a verlo un poquito como más a detalle, pero ojo que no se le pide a todos los pacientes, ¿ya? Así como control del hipotiroidismo, no. ¿Y por qué se los comento?
porque ha habido un aumento exponencial en los hallazgos de un nódulo tiroideo incidental que finalmente terminan siendo coloides, benignos, etcétera. Entonces hay una sobrecarga, digamos, como de las derivaciones especialistas por estos nódulos y más encima también estrés para los pacientes con el seguimiento ecográfico de esto, que se deben andar pinchando, otras cosas. ¿Ya? Bueno, vamos a profundizarlo más en la diapo en la presentación de nódulos. Pero ojo, que esto sí se lo soplo, va a ser pregunta. Va a ser una de las preguntas que yo voy a mandar para su prueba. ¿Cuándo se solicita la diapotiroidea? No se solicitan todos, ¿ya? Screening, ¿ya? ¿A quiénes les voy a hacer screening? Con antecedentes personales de todo lo que ya conversamos, todos estos factores de riesgo. Cuando hay, por ejemplo, ya sabemos que tiene un anti-TPO positivo por otras razones que se lo pidieron, ¿ya? Hipercolesterolemia, los pacientes obesos también. Estas son recomendaciones MinSal, ¿ya? No todas las, porque hay distintas guías con sus distintas recomendaciones y no todas las guías recomiendan como tantas, no tienen tantos criterios para screening, pero también está incluido cuando los pacientes tienen un IMC más de 30, como pensando en como que pudiese estar aportando en algo el hipotiroidismo, pero como ya les dije, son solamente 2 o 3 kilos, no hay que echar la culpa al hipotiroidismo y menos si está controlado, ¿ya? En el caso de deseo de embarazo y fertilidad, ¿ya? Por ejemplo, si una paciente le llega a ustedes en el consultorio diciendo que quiere planificar su embarazo, que sería el mejor de los casos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, sí tendría que ir incluido el perfil tiroideo como screening, para ver que no esté presente. Ya, pues como ya les comenté hace un ratito, tiene un efecto adverso muy importante, tanto el que la madre tenga hipotiroidismo en el embarazo, como también el hipotiroidismo congénito, ¿ya? En disminuir eh, hay déficit intelectual en los bebés, entre otras cosas, ¿ya? En caso de cuando se palpa bocio, ¿ya? También cuando palpa el nódulo, obviamente, ¿ya? Tiroideo. En menores de 65 años con un trastorno depresivo asociado y en mayores de 65 años que puede ser con un trastorno depresivo y un trastorno cognitivo, ¿ya? Siempre, 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 siempre tiene que ir. El diagnóstico son con 2 tomas de TSH, ¿ya? Y el subclínico se caracteriza por tener una TSH elevada, que va de 4,5 a 20, pero en realidad uno habla como más de 10, como que uno dice ya como significativo, ya que a la duda entre 4,5 y 10, pero esos son los rangos, más de 4,5, ya con T4 en rango normal, y TSH normal o disminuida y T4 baja. Ahí yo ¿por qué lo puse? Porque en esos casos yo podría estar más bien, más que sospechando un hipotiroidismo primario de glándula tiroides, yo estaría sospechando más bien a una causa central. ¿Por qué? Porque puede estar anormalmente normal, porque yo cuando les dije que con pocas variaciones de las hormonas tiroideas, que bajen un poquito, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo, estoy puro inventando. Digamos que la T4 lo normal es que está en 1,2 y está en 1,1, 1,0, poquita variación, ya nada, y todavía está en rango normal de laboratorio. La TSH de estar en 2, por ejemplo, pasa a estar en 6, 8. Así suele ser bastante grosero como el cambio, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, tengo una, por ejemplo, T4 que está así como límite inferior, digamos que el límite inferior es 0,7, no recuerdo en este momento, depende del laboratorio, digamos que está en 0,8, ya para eso yo me tendría que esperar al ojo, no estoy diciendo que haya alguna tabla para ver la proporción, qué sé yo, pero debería estar así como en 20, 30, ¿ya? Al menos debería haber una respuesta así, pero si está en rango normal la TSH, es como raro, está anormalmente anormal. ¿Por qué? Porque debería estar compensando, debería estar aumentada para que aumente la producción de hormonas y que esta se mantenga en rango normal. Pero si ambas están bajas, es porque de arriba está la señal, ¿ya? Que puede ser hipotálamo o puede ser hipófisis, ¿ya? De que hay disminución de alguna estatus de TRH o de TSH y esto, secundariamente a eso, hay disminución de las hormonas a nivel de la tiroides. Permiso, va a salir un poquito porque parece que algo pasó aquí. No, profe, es que yo levanté la mano para avisarle que la reunión va a terminar como en 14 minutos. Ya.
voy a tener que hacer otra entonces. Ya, pero creo que estamos terminando con el hipotiroidismo, así que voy a... Sí, estamos terminando. Y eso. Gracias. Del manejo, de aquí tampoco, bueno, de lo más importante, este es el algoritmo que hay de la guía MinSal, ¿ya? En el cual lo dividen de acuerdo a la TSH como, digamos, inicial, embarazada, no embarazada, y en pacientes adultos mayores, pero la dosis como en paciente no, digamos, no adulto mayor, no embarazada, levotiroxina de 1 a 1.6 microgramos kilo día, ¿ya? Cardiópata y adultos mayores, uno prefiere una dosis como promedio, empezar con dosis bajita, ya más que nada porque como parte de los efectos adversos que puede haber con la levotiroxina cuando uno sobremedica a los pacientes es, por ejemplo, hay riesgo de arritmia y descompensación de la parte cardíaca cuando hay una cardiopatía de base. ¿Ya? Creo que más adelante les pongo el objetivo de TSH, viendo del rango de edad también, porque aquí como que aparece en la guía MinSal aparece como, digamos así, como un objetivo como general para todos, pero creo que no les comenté, yo hice un diplomado de actualización en patología endocrina en la PUC y siempre estoy asistiendo como a cursos de actualización de endocrina y de diabetes. Y ahí dentro de todas de estas cosas que he estado estudiando y que recomiendan los endocrinólogos es que como que uno sea un poquito más específico, dependiendo del rango etario. Ahí lo voy a mostrar, ¿ya? Importante, la levotiroxina tiene que tener un ayuno de al menos 4 horas, ¿ya? Y tiene que haber, entre que el paciente se lo toma y que desayuna, tienen que haber unos 30 minutos, ¿ya? Después, el control para ajustar la levotiroxina se recomienda que sea cada 6 a 8 semanas, ¿ya? Y después, si el paciente está bien controlado, puede ser cada 6 o 12 meses, dependiendo del rango o antes si es que ya vamos a ver algún otro factor que puede influir en su control. ¿Ya? Y el ajuste de dosis más o menos son como de día un 15%, ¿ya? Y aquí les dejo como algo como un tip para ajustar la dosis, que es la dosis diaria actual. Por ejemplo, digamos que el paciente, lo típico, está con 100 microgramos al día, eso lo multiplican por 8, ¿ya? Y lo dividen por 7. Y el resultado de eso sería como la dosis, como el ajuste de dosis para aumentarla. Por ejemplo, ya no me acuerdo cuánto daba eso, pero tengo acá mi celular, vamos a calcularlo. Serían 800 dividido en 7, me da 114 microgramos. Y de hecho, cuando ustedes ven el Eutirox, que sería la marca comercial, y hacen este mismo ejercicio como con todas las dosis, van a ver que les da un justito. Está hecho para eso. Nos simplifican la vida. Algunos también hacen esto de, no sé, lunes a viernes 100 y después 150 al fin de semana, pero ahí ya variando paciente a paciente uno puede ir ingeniándose, ¿ya? Pero sí, no se asusten con la TSH cuando están muy altas, ¿ya? No les den megadosis porque tienen la TSH muy alta y no se asusten siempre que sea bien sutil este cambio, ¿ya? 20%, así ya como mucho. Porque como les digo, también tiene su efecto adverso. Si un paciente está con sobredosificación de levotiroxina, pueden generarles arritmia y también puede haber, por ejemplo, osteoporosis o antes de eso disminución de la densidad ósea, fractura en hueso patológico, entre otras cosas, entonces no es gratis, ¿ya? Entonces, aquí tengo el control. El objetivo de TSH sugerido por lo que les comentaba anteriormente, en menores de 65 años, entre 1 y 3 más o menos podría ser un objetivo deseable, y más de 65 años, o antecedente de cardiopatía o arritmias, ya 3 a 6, más o menos podría ser un rango, digamos, deseable, ya. Según la TSH inicial, también hay algunas recomendaciones, entre 4 y 5 se puede empezar con dosis más bajitas, 25, 50, entre 10 y 20, 50, 100, ¿ya? Y cuando cuando está sobre 20, ahí ya la dosis full que entre 1 y 1.6 por kilo, ¿ya? Entonces ahí hay otro tip. Ojo con los pacientes que tengan cambios de peso significativos durante el tiempo, tanto como tanto positivos como negativos, digamos, a la baja, ¿ya? Porque esos van a requerir un control más, probablemente, si estaban bien compensados, van a tener que citarlos por ejemplo, en APS, para ajuste de dosis de la levotiroxina, ¿ya? En embarazadas que se manejan a nivel terciario, pero
ellas requieren un control precoz, solamente para que lo sepan, ya con un objetivo de TSH en primer trimestre de menos de 2.5 y entre el segundo y tercer trimestre menos de 3.5. Cáncer de tiroides, que también se maneja a nivel terciario, pero vamos a ver en la clase de cáncer de tiroides que también hay algunos casos que después de los 5 años, con buena respuesta, bajo riesgo, bla, 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 sí pueden derivarse contraderivarse a APS, digamos, para continuar su seguimiento, ¿ya? Y ahí depende del riesgo de recidiva, los objetivos de TSH que tengan, pero en general manejan objetivos más bajos. Como también puede que les lleguen pacientes con cáncer de tiroides que están en manejo antes de los 5 años, digamos, que no les lleguen por eso, sino porque vengan por otra patología, por ejemplo, qué sé yo, control cardiovascular, y ustedes le pidieron el perfil tiroideo porque es parte de su antecedente, o la TSH está súper baja, creo que le voy a bajar la dosis, por favor no la abra. Si el endocrinólogo le dejó tal dosis, ustedes la mantienen, está bien, y ese va a ser su objetivo, ¿ya? Pero si tienen la duda, ¿estará bien la dosis? O necesitará que tenga que lo vean luego los endocrinólogos porque quizá hay algo por ahí que se pueda estar pasando. Pueden hacer esto bueno, ahí les voy a mostrar en la clase, que de acuerdo al riesgo uno ve en cuánto tiene que estar el rango de la TSH. Entre más riesgo, más baja tiene que estar la TSH, más suprimida. Y en el hipotiroidismo central, el control es con T4, T4 libre, ¿ya? Y como les comentaba, eso es de nivel terciario, pero solamente para que lo sepan, ¿ya? Un segundo que necesito sonarme, estoy un poco enferma. Doctora, una consulta. Ahora sí. Dígame. Después viene ¿Sí? otra clase, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos minutos nos quedan acá? Le quedan como 5 minutos. Le mandamos nuestro correo para que ya. nos lo envíe a nosotros directamente el enlace. ¿O lo crea al tiro? Ya, pues bueno, mándamelo y voy a hacer el tiro a la otra reunión. Ya. A ver. Le mando el correo. Y ahí entonces yo pongo la invitación solamente para el correo y ahí todos se pueden unir, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Ya, se lo mando en unos minutos. Aquí. A ver, voy a cerrar acá para hacer la nueva.